Bueno, nosotros tenemos tres biológicas y 2 de corazón, ¿no? Que son nuestros yernos, ¿sí? Primero decimos que, yo les digo a mis hijos yernos, nosotros les decimos a nuestros hijos yernos porque primero fueron nuestros hijos de corazón, los amamos y obviamente que venían así como mirando nuestras hijas, pero bueno, aprendimos a adoptarlos como nuestros hijos y se convirtieron luego en yernos, ¿no? Así que, pero tenemos nuestras 3 hijas y tengo también hijas espirituales que también me han venido a acompañar, así que tenemos hijos de todos los modelos y formas. Edades. Y edades. Así que realmente el tema de la familia, la maternidad, la paternidad es algo que nos apasiona mucho. Bueno, antes de empezar, le queríamos comentar rápidamente que, bueno, tenemos la bendición en estos años de haber podido escribir. Vieron que dice que a veces la palabra se la lleva el viento, ¿no? Entonces, bueno, Dios nos ha bendecido pudiendo escribir. Este es un libro, el hermano mayor o el primero. El primogénito. El primogénito. Más que dos, es un manual de entrenamiento para matrimonios, para hacer un curso de matrimonios. Bueno, se tocan muchos temas, entre ellos el que vamos a tocar ahora y un capítulo exclusivo acerca de la paternidad. Después vino que es preparándonos para el noviazgo, también como para hacer un curso prematrimonial. Muchas veces nos pasaba que damos charlitas prematrimoniales y dijimos, bueno, ¿por qué no tenemos ya algo más sólido? Y bueno, salió para que sean uno, ¿no? Este es para que sean uno y como vieron, una vez que estamos en matrimonio ya somos más que 2, ¿no? Y bueno, también salieron un par más, uno específico. 3 de cada 10 personas, según la Organización Mundial de la Salud, sufre trastornos de temor, de pánico, ataques de pánico. Se llama Perdidos en el laberinto del temor, que son los ataques de pánico. Y bueno, es una novela, lo trata de una manera muy amigable y entretenida a este tema tan que 3 de cada 10 personas a nivel mundial lo padecieron o lo padecen. Y el último es un libro de devocionales para ayudarnos a tener intimidad con Dios, también de una manera muy amigable, con relatos, historias, con consejos de cómo poder llevar diariamente una relación con Dios que tanto nos cuesta, ¿no? Charlamos con un montón de personas, creen en Dios, pero le cuesta leer la Biblia. Bueno, entonces pensamos en que podía haber algún material que nos acerque a esta relación con Dios y que nos incentive a leer la Biblia, ¿no? Así que bueno, ese es Aliento de Vida. Muy bien. Y además está decirles que les agradecemos a los pastores de la casa que nos hayan confiado esto de invitarnos para hablar de estos temas. Marcelo, su esposa, y realmente, y también Nelly, ¿era? No, Nelly, también, no le reviste, que yo soy malísima para los nombres. No, pero Nelly es la pastora, que muchas gracias y... Vale, viste que ya estaba mezclando los nombres. Nelly, la pastora, y Marcelo, muy agradecidos de que nos hayan invitado, realmente es una pasión para nosotros, así que realmente muchas gracias por confiar en nosotros. Ya vamos a ver si se arrepienten de habernos invitado o no, pero bueno, eso será otro tema. Y bueno, vale, la verdad... Esperemos que esto que vamos a compartirles sean lo que estaban buscando, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar como para aflojar un poquito acerca de... Bueno, mitos y verdades. Nosotros nos complementamos. Miren, uno de los secretos en el noviazgo y por supuesto en el matrimonio, esta es una de las partes que más me gusta a mí, y que es como una dinámica, un rompehielo, que también sirve para... saber qué conocimientos previos traemos, ¿no? A veces están sólidos los conocimientos, a veces están más o menos, y a veces no tenemos ni idea. Y bueno, bienvenido porque todos aprendemos, ¿sí?
quiero que mi hijo no le falte nada, ¿sí? Esto es como una afirmación, ¿verdad? Son todas afirmaciones. Quiero que mi hijo no le falte nada, ¿qué les parece? ¿Será verdadero o falso? ¿Será un mito o será una verdad? Este pensamiento, ¿qué piensan? Este pensamiento que dice, quiero que a mi hijo no le falte nada. ¿Está bueno o no está bueno? ¿Está bueno? ¿Eh? Ajá. Muy bien, entonces desde tu punto de vista, Vane, ¿qué sería? Sería falso, ajá, y de allá verdadero. Después vamos a ir viendo, ¿no? Entonces de algún punto sería, está bueno que no le falte nada materialmente, pero por ahí si lo tienen todo, no es tan bueno, ¿no? Entonces, media tramposa la afirmación, ¿no? Otra afirmación dice, solo me importa que mi hijo sea feliz. ¿Está bueno, no está bueno, verdadero o falso? ¿Qué les parece? ¿Qué dirían frente a esto? Falso. ¿Y por qué piensan que sería falso? A ver. Son todas difíciles, ¿eh? Se las complicamos. ¿Era para que si venían medio dormiditos? Se despierten de entrada, esa es la idea. Porque en realidad, cuando tenemos la oportunidad, no sé, en el trabajo, en el estudio, en la misma iglesia, deporte, etcétera, actividad recreativa, ¿qué te dice la mayoría de las personas? Quiero ser feliz, estoy buscando la felicidad. Los hijos, que es algo tanto que amamos, ¿qué te van a decir? Sí, por supuesto. Quiero que mi hijo sea muy feliz y a cualquier precio. Pero ahí está, como decían, a cualquier precio. Además, también es importante tener en cuenta que muchas veces sabemos que en la vida no somos felices, pero tiene un propósito lo que estamos viviendo, ¿no? Yo tengo mi hija mayor que está a 7 materias de ser médica, ¿no? Y no está siendo feliz en este momento. Les puedo asegurar que en este momento si hay algo que no está haciendo es feliz. Entonces yo diría, se me pinchó esta verdad. Mi hija no es feliz y yo tengo que estar sufriendo como loca. ¿Se dan cuenta? No, yo sé que ella no está siendo feliz porque está estresada, está caminando por los techos con toda la materia que tiene que estudiar, que rendir, el estrés, todo. Pero ella tiene un propósito y ese propósito va más allá de la felicidad momentánea que puede sentir en este momento. Entonces, ya es como que lo que estamos haciendo con estas sentencias, estas afirmaciones, es como empezar a mover un poquito esos pensamientos que están muy arraigados en nuestra sociedad y que nos llevan a preguntarnos, ¿y yo qué pienso de esto? ¿No? Bueno, la tercera dice, amar a mi hijo es corregirlo y disciplinarlo. ¿Qué les parece? ¿Está bueno, está malo? ¿Puede ser verdadero, falso? Esa, verdadera. La dejamos como verdadera. Muy bien. Que solo haga lo que su corazón le diga. La sociedad está diciéndonos esto, ¿no? Hacé lo que tu corazón te diga. Cris Morena. Falso. Quiero que haga siempre bien las cosas. A mí me gustaría que mis hijas y mis hijos hagan siempre bien las cosas. Siempre. Siempre. Muy bien. Muy bien. Claro, obviamente que son tramposas, pero justamente la idea es que a veces tenemos eso. Si no lo pensamos, no nos damos cuenta que estamos teniendo esos pensamientos. Y decir, ¿qué tiene de malo querer que mi hijo haga siempre las cosas bien? ¿No? Pero hasta que no lo meditamos un poco y decimos, bueno, pero ¿a dónde está el lugar para el error? Porque justamente cuando los hijos tienen que hacer siempre todo bien,
¿Qué es lo que pasa? Aparece, ¿qué cosa? Que tiene dos patas. La frustración, pero hay otra. Las mentiras. Aparecen las mentiras, porque cuando no hay lugar para la verdad, no hay lugar para el error, por lo general aparecen las mentiras. Claro, y de donde más aprendemos es del error. Si no cometemos errores, que obvio que todos los cometemos, pero bueno, los cubrimos, ¿no? Como que los metemos debajo de la alfombra, acá que hay alfombra. Por eso le ponemos para que sea complicado siempre, ¿no? O sea, que haga muchas veces o casi siempre las cosas bien, pero exigir que haga siempre las cosas bien es como que le estoy abriendo la puerta a la mentira, porque ni nosotros hacemos siempre las cosas bien. Ser padre es un llamado y vocación que se aprende. Correcto. Muy bien. No le voy a inculcar ninguna religión. Realmente que él elija cuando sea grande, cuando sea maduro. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros no le inculcamos ninguna orientación espiritual? Saben que somos cuerpo, alma y espíritu. Nacemos así, Dios nos creó así, entonces el espíritu busca relacionarse con cosas espirituales. Y si nosotros no somos los que lo guiamos, los orientamos, alguien los va a guiar. Ese alguien, Dios quiera que sea alguien bueno, alguien cristiano, y está perfecto, pero si no, después es lo que pasa, ¿no? Que vemos en muchos casos que los hijos están totalmente apartados, que no quieren saber nada porque le dimos mucha libertad y no los guiamos en esa área. Capaz que los guiamos tanto en el área de decir tenés que ir a la escuela, tenés que estudiar, tenés que trabajar, qué importante, y dejamos librada a terceros esa área, ¿no? Tengo la esperanza que mi hijo logre lo que yo no pude. Muy bien. Esto es importante. Justamente la idea es esto, remover por ahí pensamientos que ni siquiera nos dábamos cuenta que los teníamos. Y eso es un poco la idea, ¿no? Es desaprender un poco lo aprendido, porque a veces nos han trabajado con estos conceptos, ¿no? Bueno, avanzamos. Avanzamos. Ahí la van a poner la que sigue. Semillero de Vencedores es el nombre que le dimos a este taller, a esta charla, y es profético porque así como le mencionamos que tenemos la bendición de un libro de matrimonios, un libro de novios, matrimonios, novios, ¿qué otra cosa estaría faltando? Y así se va a llamar, si Dios quiere. Semillero de Vencedores, proféticamente. Estamos trabajando en ello. Justamente, nosotros pensamos en este nombre, Semillero de Vencedores, como ven ahí esta imagen, que ven las plantitas pequeñas que están, ¿no?, en ese semillero, ¿no?, chiquitito, ¿no? Y ahí es donde se va gestando lo que va a ser el día de mañana esa planta adulta, esa planta, ese árbol, ese fruto maduro, ¿no? Pero de alguna manera es como que se pone en un Moisés. Yo digo que como que ¿cómo es que se llaman estos? Esos se almácigos. Almácigos, sí. ¿No? Esos almácigos que albergan la semillita y que le van dando ese lugar, ¿no? Tiene que ser un ámbito. Ese sería como para mí una representación de lo que es la familia, porque después esa plantita, ese brote, se va a plantar ya en un lugar permanente que tendría que ver con la personalidad que ya logra tener cada planta, ¿no? Cada hijo ya se afirma en un lugar, en su personalidad, pero de alguna manera tiene que estar contenido, como está, ¿no? Este bebé en ese vientre, es como ese almácigo, ¿no? Está ahí, pero también ahí está a nivel físico, pero cuando nazca no puede, no puede, ¿está muy fuerte? ¿Estoy hablando muy fuerte? Bueno. No puede realmente bastarse por sí mismo o por sí misma, que ya saben que es, varón o mujer, varón.
no puede bastarse por sí mismo. Entonces, de alguna manera es necesario tener ese almácigo, tener ese refugio hasta que logre tener esa autonomía, esa independencia, ¿no? Entonces, en esta sociedad el concepto es que los niños sean exitosos, que sean felices y que hagan lo que su corazón les diga. Nosotros de alguna manera, estableciendo cultura de reino, estableciendo esta cultura que nos va dando una serie de valores, una serie de referencias de cómo vivir la vida, nos enseña que vamos a tener batallas y muchas batallas. Entonces, si nosotros educamos a nuestros hijos de acuerdo al paradigma de este mundo que te dice que tus hijos tienen que ser exitosos, ¿y que cuál es el éxito? Tener la casa, el auto, los 2 perros y los 2 gatos. Y tener una profesión o un gran trabajo, un gran comercio, ¿no? Y eso es el éxito. Claro, cuando vos no entras en el molde del éxito, ¿qué sos? Un fracasado. ¿No? Entonces es como que no hay otra forma de pertenecer, digamos, socialmente. Entonces, nosotros como cultura de reino tenemos que poder entender que no, como padres no es nuestra función entrenarlos para el éxito, sino para que sean vencedores en todas las batallas que se les presenten. Que logren vencer los obstáculos, que logren superar las dificultades que se les presentan. Para eso los tenemos que preparar. Entonces por eso me gusta pensar la imagen de los padres como aquellos tutores, aquellos que fueron entrenando a sus hijos para vencer las batallas. Así que por eso ya desde ese lugar podemos pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer y de eso vamos a hablar hoy. Se me viene a la mente el apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que en un momento dice, cuando sabe que le está llegando el momento de la partida, Señor, he peleado la buena batalla. Y le espera la recompensa, ¿sí? Él habla de la corona, ¿no? De que le espera una recompensa. Entonces, qué bueno que nosotros seamos estos tutores, estas guías para estas semillas, estos almácigos, que crezcan, que se conviertan en árboles no torcidos, sino en árboles hermosos, fuertes, y que peleen las buenas batallas que todo árbol tiene que pelear contra el viento, contra las tempestades, y cuando llegue el momento puedan decir que han peleado la buena batalla y que esperan la corona de la vida, ¿no? Como decía el apóstol Pablo. Acá le pusimos una frase que la sacamos de familias.com que dice: tener un hijo no te hace un padre. Está para un mito esa también, ¿eh? Tener un hijo no te hace un padre. Vos decís, ¿cómo puede ser? Tener un hijo no me hace papá. No. Estos están desubicados. En cambio, sí me hace papá educarlo, apoyarlo, guiarlo, amarlo, cuidarlo, hacerme responsable y criarlo. ¿Cuántas cosas, no? Varias cosas. Por eso en realidad el verdadero padre no es el biológico, sino el que... No es el que lo... Dios quiera no es el que lo hace solamente, sino el que lo cría. Obviamente que el que lo hace lo puede criar. La mayoría, en la mayoría de los casos los que tienen la posibilidad de criarlo, pero no todos lo quieren hacer. Porque, bueno, fíjense, no me alcanzaban los dedos de una mano para contar todas las cosas que hay que hacer. Entonces, como que es más fácil sembrar semilla, que tampoco está mal, ¿no? Está bueno sembrar semilla, pero ¿saben qué pasa con los almácigos? A mí me encanta mucho la agricultura, hasta en mi trabajo tengo almácigos, todo. Bueno, ella experimenta, ¿y qué piensan? ¿Que crecen todas las semillas que se siembran en los almácigos? Miren, tuve una experiencia en estos días. En el verano, vino en marzo, están las parras, las uvas, y yo dije, voy a hacer el experimento de la semillita de esta uva que está tan rica, la voy a poner a germinar, ¿no? Y me acordé de mis épocas de 4º grado y puse a germinar esas semillitas de uva, estaban tan ricas, digo, yo quiero un parral de esto, ¿no? Entonces puse un montón de semillitas, ¿no?
¿no? Y las regaba, las miraba y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y seguía la semillita ahí y se empezó a humedecer y no pasaba nada. Y yo decía, ¿cuándo estaría creciendo esto? Bueno, ya en un momento dijo, no la miro más y bueno, ya está, que sea lo que tenga que ser. Y cuando quise acordar, miro así y veo una raicita y unas hojitas. Digo, ¡guau! Una emoción. Bueno, la dejé que creciera, que se expandiera por el frasco. Y digo, ¿y ahora cómo la saco? Bueno, logré en un momento sacarla, pero la miraba y digo, pensar que eras una semillita y ya sos un brote. Estaba re emocionada. Bueno, entonces preparé un almácigo, ¿no? Entonces una macetita así chiquitita, con una tierrita, bueno, listo, la puse ahí y la miraba todos los días. Yo digo, qué bien, la puse ahí a la luz, todo lo demás. Y no van a creer qué me pasó, se me secó. Ay, digo, ¿cómo puede ser? Si venía tan bien, tan próspera, ¿no? Y ahí me di cuenta que me había olvidado un gran detalle. Le faltaba oscuridad, le faltaba invernadero. Y era un detalle que yo me olvidé, que él me había dicho, pero yo me había olvidado. Entonces dije, bueno, le metí una bolsa, la dejé en lo oscurito, ahí, que haga invernadero. No, ya era tarde. Y así que agarré y seguía teniendo las otras semillas. Y dije, pero esta no pasa nada hasta que una, ¡pum!, brotó. Así que la próxima vez que las veo les cuento cómo sigue esa, porque esa todavía la tengo ahí en el frasco. Pero qué importante es poder saber que hay un saber hacer. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos para poder lograr el fruto que estamos buscando. Así que por esa razón es que tenemos que entender la maternidad, la paternidad como un llamado, ¿sí? Es algo que no lo podemos hacer así, como quien diría, al voleo, ¿no? Hay que saber hacerlo y para eso, ¿qué hemos hecho históricamente? Por lo general, hemos aprendido de cómo nos enseñaron, así como vimos que fueron papá y mamá con nosotros, así lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y realmente lo que vamos entendiendo es que muchas veces lo que hemos recibido estuvo buenísimo, a veces no. A veces decir, si yo tengo que ser papá y mamá como lo que nunca tuve, porque hay veces que hay padres que no han estado, madres que no han estado, y entonces y ahí decimos cric, 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 cric. Ser mamá, ¿y eso qué es? No tenemos idea porque no tuvimos madre. O ser papá, no lo tuve, y entonces ¿qué hago? ¿No? Entonces, realmente entender que es algo de lo que nos tenemos que capacitar. Por eso es que los felicito y les agradezco, porque no es que nosotros la tengamos reclara, nosotros le compartimos de lo que hemos aprendido hasta acá. Seguramente tendrán también otros lugares donde aprender, pero al menos lo que nosotros hemos podido sintetizar como para que ustedes se lleven herramientas para poder enfrentar este gran desafío y este gran llamado. Dice la palabra en el Salmo 127, versículo 3 al 5, que los hijos son una herencia del Señor, que los frutos del vientre son una recompensa y son como flechas en manos del guerrero. Esos son los hijos en la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Esta palabra, este salmo, nos da la idea de este principio, de que los hijos son un llamado para nosotros, ¿no? Y son una vocación. O sea, nosotros como padres, madres, fuimos dotados por Dios para cumplir con esta etapa, ¿sí? Los hijos en realidad son algo temporal en nuestra vida, son una alegría, pero nosotros somos
las personas más cercanas, como ese tutor que hablábamos al principio, ¿no? Somos esos tutores que tenemos la oportunidad de realmente guiarlo, de estas flechas que están en la aljaba, que es donde el guerrero guardaba las flechas, tener varias, pero todos sabemos lo que se hace con la flecha. ¿Se la guarda el guerrero a las flechas o llega un momento que las utiliza y las lanza, ¿sí? Es como que hay un momento, las flechas las tenemos que preparar de la mejor manera posible para ser lanzadas al mundo, a la batalla. El mundo es una batalla, la vida es una batalla. Hablamos al principio que hay que aprender a pelear la buena batalla y que cumplan su función, ¿sí? Para lo cual necesitamos la humildad de reconocer que debemos aprender de Dios y de otros, ¿sí? No tenemos por qué saberlo todo. Desaprender a veces lo malo que aprendimos, porque todos a veces aprendimos cosas malas. Se me viene a la mente mi papá y mi mamá ya partieron a la presencia del Señor, pero mi papá era buenísimo. Tengo muy buenos recuerdos de él como un gran amigo mío. Me acompañaba muchísimo. Jugábamos, me acuerdo, aprendí a jugar muy bien al pool, al ajedrez, bueno, a varios juegos, y era como mi mejor amigo. Y está buenísimo, está copado. Pero ¿ustedes creen que la función paternal termina ahí? Peor hubiera sido que mi papá hubiera sido castigador, malo, me pegara, abusara de mí. Sabemos que desgraciadamente esas cosas pasan, ¿no? Pero el desafío que pretende Dios es que vayas más allá, varón, de ser el mejor amigo de tu hijo o de tu hija. Está buenísimo que seas el mejor amigo de tu hijo o de tu hija, pero hay algo más. Hay algo más que es que pueda ser ese tutor, ese referente, ¿no? Ese referente en momentos de dificultad y en momentos de alegría. Y por eso a veces tenemos que desaprender lo malo aprendido, ¿no? Yo por eso me desafío todos los días con mis hijas y con mis hijos yernos a no solo ser el mejor amigo, ¿no? Sino también ser ese tutor, ser ese ejemplo, o sea, y bueno, cosas, también un montón de cosas buenas que hizo mi papá es que fue un gran proveedor, me enseñó mucho la cultura del trabajo, me enseñó un montón de cosas buenas, pero ahora, recién ahora estoy aprendiendo que quiero ser algo más que mi papá. No es que haya sido malo, sino que hay veces, o sea, por eso a veces ponemos en blanco o en negro, ¿no? Pero es como que, si bien sí está el blanco y el negro, pero pensar en esto del legado, de algo trascendente, de lograr ser algo mayor, ¿no? Por eso nosotros valoramos mucho el tema de la capacitación, por eso nos esforzamos por escribir, por estudiar continuamente, porque hay algo trascendente, ¿no? El mismo mundo te dice que para trascender tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Te lo dice el mundo. Y ya te da un olorcito de algo trascendente, porque un hijo, bueno, es algo trascendente. Sabemos que hay muchas personas que anhelan tener hijos y no los pueden tener, o sea que ya el hecho de tenerlos es una bendición. El árbol es algo que trasciende a los años y lo mismo que los libros, ¿no? Pero el desafío, queremos que de esta capacitación te vayas con algo más. Todo eso está buenísimo, pero hoy te dice Dios, hay un desafío mayor. Así que quizás tengas que desaprender cosas que aprendiste que no están buenas y quizás tengas que soltar y resetear. ¿Saben lo que pasa cada vez que hay una máquina que funciona mal? Lo que te dice siempre el técnico o el ingeniero, bueno, y probaste con apagarla, prenderla, resetearla, ¿no? A veces como que tenemos que tratar de resetear, no reseteamos los teléfonos, no reseteamos las computadoras, ¿y por qué no podemos resetear a veces nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? El primer ejercicio de las mitos y verdades tendía a eso, ¿no? Porque eran pensamientos, afirmaciones medias complicadas,
porque no era que literalmente decías, no, esto es un desastre. No, todos eran cosas que normalmente uno diría, bueno, son buenas cosas, son verdades, pero hay veces que cuando son tan absolutas, ¿no? Cuando yo no le permito a mis hijos que cometan errores porque me encanta que hagan todo bien, y digo, bueno, pero ¿y qué tiene de malo que quiera que mis hijas hagan todo bien? No es que estoy diciendo que quiero que anden en cualquier cosa, en alcohol, droga y rock and roll. Quiero que hagan todo bien. ¿Por qué no hacen todo bien? Y cuando no hacen todo bien, me pongo mal. Sí, realmente es importante entender que la función que tenemos como papá, como mamá, es acompañar a nuestros hijos a transitar ese proceso de convertirse en esas personas, ayudarlas a encontrar su identidad, su esencia, porque cada hijo es distinto, no son los hijos iguales. Muchas veces cometemos este error. Yo me acuerdo cuando era chica, no sé, bueno, otra generación, pero me vestían con el mismo vestidito que mi hermana, ¿no? Y parecía que teníamos que, sí, porque eran hermanitas, ¿no? Entonces, vestidito con la misma pollerita, el mismo vestidito, como, ¿no? Hablando de uniformidad, y parecía que eso era lo correcto. Y la realidad es que si Dios hubiera querido que seamos todos iguales, hubiera dicho, molde de mujer, listo, todas mujeres. Molde de hombre, listo, todos los hombres iguales, y listo. Pero sin embargo, Dios no quiso eso para nosotros. Quiso que fuéramos personas únicas e irrepetibles. No hubo nadie en el pasado igual a vos, no hay en el presente y no va a haber en el futuro. Y lo mismo para tus hijos. Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestros, ¿por qué no sos como tu hermano? Fíjate cómo hace. ¿Por qué no sos como tu hermana? Mirá. O vienen al consultorio y me dicen, no, porque mi hija, la otra no es igual, no hace esto. Yo no entiendo por qué no hace lo mismo. Porque es otra persona. Simplemente porque es otra persona, ¿no? Entonces, qué importante podamos entender que cuando como padres fuimos desafiados con el primer hijo y decimos, ya está, ya entendí, ya sé cómo se hace para que la plantita no se me muera, ya lo entendí, ahora cuando venga el segundo hijo la tengo re clara. No, porque el otro hijo es totalmente otro mundo. Entonces tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a empezar y entender esa esencia que cada hijo trae. Entonces realmente es todo un trabajo artesanal el que tenemos que hacer con nuestros hijos y entender que es una responsabilidad que Dios nos da. No es algo que nosotros venimos y listo, tenés el pibe y hay que darle todo lo físico, ¿no? Le damos techo, casa, comida, educación y se acabó el asunto. No, es un ser que viene a este mundo con un plan de Dios, un propósito de Dios para cada uno de tus hijos. Y una de las primeras tareas que tenemos como papás es entender para qué vino. Vino para hacerme feliz, porque yo necesitaba un hijo. Falso. Obviamente que somos felices con nuestros hijos, pero no vienen para hacernos feliz. Vienen para ser quienes tienen que ser. Y nuestra tarea como padres es entender esa cuestión. ¿De qué se trata este hijo? ¿Qué mensaje viene a traer a este mundo este hijo? ¿Qué otro mensaje trae este otro hijo? ¿No? ¿Qué tipo de padre tengo, qué tipo de madre tengo que ser con este hijo? ¿Y qué otra clase de madre o padre tengo que ser con este otro hijo? Entonces es toda una ciencia. A veces queremos uniformar y tener como un ejército y hacer todo igual y no, así no funciona. Así que esto es lo primero que tenemos que poder entender, que es un llamado, que cada hijo tiene un principio, tiene una esencia y algo, una razón de ser. Esa esencia nosotros tenemos que poder conocerla y decir, a ver, ¿para dónde va? ¿Cuál es, digamos, su talento? ¿Cuál es su esencia? Conocer a cada uno de nuestros hijos. Y poder potenciar eso que traen
y desarrollarlo a su máxima expresión. Como dicen ahora, su mejor versión. Tenemos que lograr la mejor versión de cada uno de nuestros hijos. Pero ¿qué mejor versión vamos a lograr de nuestros hijos si nosotros no tenemos nuestra mejor versión? Si nosotros andamos por ahí, por la vida, como... Entonces los hijos, y bueno, marchen, ¿no? Y qué sé yo, bueno, poner el celular, ¿no? ¿Qué hacemos hoy en día? Poner el celular, que no moleste, ¿no? Anda a la pieza, anda. ¿No? Entonces como que muchas veces es que estoy cansado. Entonces es como que muchas veces los hijos están por están ahí, sobreviviendo, existiendo, pero nada de trabajo sobre cada uno de esos hijos. Por eso es importante entender que como padres tenemos que liderar esa formación en nuestros hijos. Tenemos que tomar una postura de liderazgo. No es transcurrir la paternidad, la maternidad, no es transcurrir y decir, y bueno, qué sé yo, que de onda. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer, le doy comida, le doy techo, le doy ropa, educación, escuela, listo. Lo llevo a la iglesia, pum, listo. Que hagan y ya está. Yo le doy techo, comida, listo. Esa es mi tarea como padre. Muchas veces los varones tienen esto. Bueno, yo le doy, soy proveedor, dicen los padres, ¿no? Como soy proveedor, le doy ropa, le doy comida, ya está, terminé mi función como papá. Es mucho que dicen, le doy hasta auto, mirá. Entonces, y ya está, y se terminó la tarea. No. O sea, hay que poder entender a cada uno de nuestros hijos y ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de esos hijos. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que poder saber interpretar. Y eso que dice que tenemos que, ahí el apunte que estás viendo, que acompañarlo, que guiarlo, que caminar a su lado, promoviendo lo propio de cada hijo, tratar de ir buscando el talento, los dones, o sea, el depósito divino que Dios ha hecho en cada uno de ellos y no caer en el error de forzar a mi manera, ¿no? Porque muchas veces yo te doy un ejemplo mío, que yo me formé más en el área científica, técnica, ciencias exactas. Y entonces digo, bueno, sí, mi hija mayor médica, muy bien, doctora, la menor abogada, muy bien. Y la del medio le gusta la música, ¿cómo la música? Y cuando encima te rodeas de gente, no se mueren de hambre los músicos. No, los músicos andan todo en droga, rock and roll y todo lo que se te ocurra. Y entonces tratar de resetear y darte cuenta, hoy la escuchaste y todavía me acuerdo, o sea que como te conté, mi mamá partió a la presencia del Señor y cada vez que la escuchaba lloraba. ¿Viste cuando se me viene David con Saúl, el rey Saúl? ¿Sufrías insomnio? Como tenemos un familiar que estaba, ¿no? Estaba. Y va David y ¿cómo Dios lo usó a David para curar el insomnio del rey Saúl? ¿Conocen esa historia? ¿Tocan? Tantas cosas profundas, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a conectarnos a través de la adoración, de la alabanza, ¿no? Yo... y me emociono un poco cada vez que la escucho a mi hija cantar, es como que me ayuda a conectarme con Dios. Y sin embargo te doy mi testimonio y soy sincero, al principio no estaba en mi mente esto de que sea música profesional, porque en mi mente era una mente más como los de ciencias exactas, que todo 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9 y bueno, y es así. Bueno, pero no hay que forzar a mi manera, ¿no? No hay que forzar a mi manera, porque Dios ya tiene depósitos divinos en cada uno de nuestros hijos. Pasamos a la siguiente. Bueno, y yo quiero hablar, vieron que estamos con esto de las vacunas, es una época, ¿no? Los que tienen hijos pequeños, ya cuando nacen,
los primeros 10 días del bebé le enchufan como 50 vacunas. Mira, ya te voy preparando. En general, en ese momento yo te sugiero que vaya al papá, que lo lleve al bebé y vos no vayas. Porque, ¿para qué? Vas a sufrir, vas a querer hacerle piquete de ojo a la enfermera, porque si no me toques al bebé. Mira, ¿qué está haciendo? Siempre nos gusta poner imágenes, ¿no? ¿Qué está haciendo? A mí me llamó la atención cuando buscaba imagen con el osito. ¿Qué está haciendo esa nena que la están vacunando? Y tiene, la psicóloga te puede decir, no es Salazar que le tapa los ojos al osito. Justamente, muchas veces cuando los niños viven situaciones traumáticas, están como en un rol activo, ¿no? Entonces es como en un rol pasivo, perdón. En ese momento no puede hacer nada, tienen que dejarse vacunar, ¿no? Pero de alguna manera eso después necesita activarlo y entonces se transforman ellos en los enfermeros, entonces pinchan, o sea, ese oso como estuvo pinchado después, pero de alguna manera ahí lo está defendiendo, como diciendo no mires, como protegiéndolo, pero de alguna manera es lo que ella necesitaría para ella misma, lo está haciendo para sí misma, como diciendo no mires, sin embargo ella mira, ¿no? Entonces es como que hay todo un interjuego de maduración, porque está sufriendo. Y realmente el tema de las vacunas, esto de las vacunas emocionales fue un concepto que se me ocurrió a mí, no está en ningún libro de psicología ni nada, pero realmente yo pensaba, no hay nada más confuso para un hijo que un papá, una mamá, lo lleven a un lugar donde lo van a pinchar. Es muy confuso para un hijo. Puedes decir, ¿vos me amás? Sí, te amo hasta el cielo ida y vuelta. Bien, pero te llevo a un lugar donde te van a poner agujas así de grande en el brazo, en la cola, y te van a dar un remedio que es horrible. Vos decís, ¿eso es amor? No me ames más, porque si me vas a estar amando así, por favor, deja de amarme, ¿no? Y entonces, imagínense en un hijo esto, ¿no? Decir, vos me estás entregando, vos que sos mi papá, vos que sos mi mamá, me estás entregando en manos de alguien que me va a pinchar. ¿Qué piensa el hijo? ¿Estamos todos locos? O sea, me traicionaste. ¿Qué siente un hijo cuando ve que su papá, que su mamá lo está entregando a una persona desconocida que la está pinchando? Es muy confuso decir, no te entiendo, me traicionaste. Yo pensé que solo me protegías, ¿no? Y muchas veces, como papá, por eso él decía, no basta con ser amigo, porque un amigo te va a decir todo lo que vos querés escuchar en general. Pero un papá, muchas veces, te va a llevar a situaciones que vas a sentir dolor, pero que tienen que ver con un bienestar mayor. Entonces muchas veces como papá tenemos esa responsabilidad, ¿no? La de llevar a nuestros hijos a la escuela del sufrimiento. Entonces la realidad es que sabemos que cuando pensamos, por ejemplo, esto, quiero que a mi hijo no le falte nada, como decíamos, ¿no? Estamos pensando en padres que están todo el día trabajando, trabajan entre 12 y 14 horas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Entre esas 12 y 14 horas que trabajan, llegan con el resto de lo que queda de su humanidad. Llegan arrastrándose a la casa, no dan más, y ahí el hijo dice, papá, mamá, llegaste. Sí. Me acuerdo una amiga que es pediatra y que hacía guardias, ¿no? Se quedaba toda la noche despierta en el hospital, atendiendo niños, y entonces dice, yo me acuerdo en mis épocas cuando llegaba de la guardia y venían mis hijos a buscarme con toda la felicidad. Vamos a jugar, mami, le decían, ¿no? Y mi amiga decía, sí, mira, vamos a jugar a que dormimos un ratito la siesta. Dale, a ver, cerrá los ojitos. ¿No? Porque lo único que ella quería era dormir, ¿qué jugar ni nada? ¿No? Entonces es como que realmente muchas veces cuando llegamos a nuestra casa después de estar horas y horas trabajando para que no le falte nada, le damos
el residuo de lo que queda de nosotros como personas, porque es así. Y el fin de semana, uno diría, bueno, el fin de semana podemos jugar. No, el fin de semana tengo que limpiar la casa, tengo que planchar, tengo que ordenar todo, ¿no? Y no me moleste. Y además tengo que cocinar para toda la semana. Hay madres que cocinan para toda la semana y dejan toda la comida frisada y no. Y entonces elijo, ¿y cuándo me toca a mí? ¿No? Entonces, de alguna manera, yo siempre digo, sí, que no le falte nada físicamente, materialmente, pero le faltás vos como madre, le faltás vos como padre. Hay una historia de eso que está diciendo mi esposa, que el padre trabajaba muchísimo y trabajaba en un lugar importante donde le pagaban muy bien, y el hijo le pregunta al padre, papá, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? No, y el padre medio como que se enoja, ¿y a vos qué te importa saber si no tenés ni idea de cuánto es, esto que lo otro? Bueno, y resulta que le dice un valor, ponele en pesos, 10.000 pesos vale mi hora de trabajo, ¿no? Y pasan unos días y el chico juntó esa plata, lo llama al papá y le dice, mirá, acá tengo 10.000 pesos, papá. Dice, quiero 1 hora de tu trabajo, porque el padre se la pasaba trabajando, ¿no? 1 hora de tu tiempo. 1 hora de tu tiempo, o sea, te pago 1 hora de tu tiempo. Para que estés conmigo. Para jugar. Así que muchas veces este concepto de que no le falte nada, guarda, porque por ahí puede ser que tenga todo menos vos. Y lo que más necesita un hijo es tu presencia, es tu persona. Porque el lugar de cada papá y de cada mamá es indelegable. Obviamente que nos podemos apoyar en abuelos, en tíos, nos podemos apoyar en maestros, docentes, en la iglesia, nos podemos apoyar. Pero la tarea que cada padre y cada madre tienen es indelegable. No se puede sustituir ese lugar. Hay un solo papá y una sola mamá. Entonces, en esto no caigamos en la trampa. Una generación que no está entrenada en el sufrimiento y en cómo afrontarlo es una generación débil. Miren, estamos en un tiempo en el cual los hijos están siendo educados para que no le falte nada, que tengan todo físicamente, pero le faltan los padres. Y no le voy a decir esto porque no quiero que sufra. No quiero que hagamos lo otro porque no quiero que sufra. No quiero que... No. Entonces, secretos, situaciones difíciles que pasan en la familia, que los hijos ni se enteran, ni saben, están en una burbuja. Son niños que viven en una burbuja, desconectadísimos de la realidad. Hay una crisis económica, pero al hijo no le falta nada. Quiere el último autito, la última muñeca, el último juguete, no le falte nada, porque no quiero que sufra. Pero si los hijos no aprenden a sufrir en pequeñas dosis, por eso estamos hablando de vacunas. No sé si ustedes saben qué es una vacuna. La vacuna, por lo general, es una pequeña dosis de la enfermedad. Eso es una vacuna. Es una pequeña dosis de la enfermedad que se le instala en el cuerpo. ¿Para qué? Para que el organismo, al detectar el cuerpo extraño, desarrolle toda una serie de anticuerpos para que cuando venga de verdad la enfermedad, ya el cuerpo esté preparado. Diga, vos sos tuberculosis, listo, preparado todo, tengo con qué defenderme, ¿no? Dice, ahí viene varicela, tengo con qué defenderme, ¿no? Para eso son las vacunas, son pequeñas dosis de la enfermedad que se le instalan en la persona para que desarrolle esos anticuerpos y realmente tenga con qué defenderse. Entonces, las frustraciones, los miedos, las tristezas, todas las cosas que pasan dentro de una vida familiar, a veces decimos, no, pobrecito, porque va a sufrir. Sí, va a sufrir. Pero si vos sabés guiar ese proceso de sufrimiento en ese hijo va a ser un hijo fuerte, que cuando vengan los sufrimientos de la vida
verdaderos, esos que son tremendos, y los va a tener que enfrentar como adulto, va a decir, esto me hace acordar como cuando se murieron mis abuelos. Y mi papá lloraba, y mi mamá también, pero me acuerdo que esa noche estábamos tan tristes que dormimos todos juntos. Y lloramos juntos. Y estuvimos todos sentados en el sillón y nos quedamos dormidos en el sillón. Y ese fue un momento muy triste, pero muy unido como familia. Y ahí aprendí que cuando vienen tristezas grandes, no hay nada mejor que una familia unida. Pero si el chico no hubiera pasado esa tristeza junto a los padres, no hubiera aprendido. Y entonces cuando llega esa situación triste, una pérdida laboral, ese hombre de niño aprendió cómo se enfrentan las tristezas, cómo se enfrentan los miedos, cómo se enfrentan las frustraciones, cómo se enfrentan las sorpresas que trae la vida, las sorpresas desagradables, porque las sorpresas lindas no hay que hacer mucho esfuerzo para adaptarse, esas son lindas, ya está, nos alegramos. Pero también las vacunas emocionales son entrenar a nuestros hijos para grandes desafíos, y es decirles, chicos, estamos construyendo la casa, así que no vamos a poder comprar grandes juguetes en esta Navidad, no, Papá Noel, o como sea que le digan, los niñitos Jesús, o los reyes, o lo que sea. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, la Navidad de las cebillitas, que le decimos, ¿no? ¿Y qué es la Navidad de las cebillitas? Fue una Navidad en la que pasamos una crisis económica en mi familia muy fuerte, muy grande, y había regalitos y eran hebillitas para todos. Entonces fue la Navidad de las cebillitas. Pero eso no nos quitó la felicidad de pasar una Navidad en familia.